A continuación vamos a hablar un poco sobre la historia clínica perteneciente a la clase número 2 del curso de informática médica. Entonces, esta es una información modificada del profesor Jorge Alberto Costa. Para empezar, vamos a hablar acerca de las generalidades de la historia clínica. En esta se registran los antecedentes biológicos, el control de la salud y seguimiento de algunas enfermedades, de todas las enfermedades de los pacientes. También con esta historia clínica puede servir para estudios epidemiológicos, es de gran importancia médico-legal y es un instrumento y una fuente de nexos entre las diferentes especialidades a las que requiere un paciente. En la historia clínica existen dos métodos de registro. Una son las fichas, que pueden ser manuscritas o en computadora, y otras son los programas o software que existen en los hospitales. En esta hay centralización de información y acceso a la información más fácilmente por parte del profesional médico. Hay otros dos términos que hay que definir dentro de la historia clínica y es un paciente vertical, que es aquel que se encuentra de pie y puede ir a consulta por sus propios medios o que es llevado por un familiar o amigo al consultorio. Y por otra parte tenemos el paciente horizontal, que es el caso en el que el paciente ya no acude a la consulta, sino que es ya internado, ya sea en hospitalización o en una UCI, y en este caso es el médico quien visita al paciente. Bueno, ahora vamos a hablar de los componentes de la historia clínica y el primero y el más importante es el que se denomina como anamnesis y es un conjunto de datos que se recogen para la historia clínica, es decir, que puede ser como un interrogatorio que se le hace al paciente y que puede ser de forma directa, que se habla que es directo porque es directamente al paciente, o indirecta, que se realiza a terceros, es decir, a los acompañantes del paciente. Una de las principales claves para empezar a hacer este interrogatorio es que el médico o el personal médico que realiza la historia clínica debe adaptar su lenguaje al paciente. Entonces, este es una técnica, debe tener una técnica y esta técnica tiene que tener un ambiente agradable, el médico debe saber escuchar, se deben realizar preguntas sencillas y concretas y para el registro en la historia clínica se deben agrupar datos de manera concreta y ordenada como causa, costumbres, antecedentes. También hay otros componentes que son los datos del paciente, el motivo por el cual visita al médico, la enfermedad que tiene y algunos antecedentes. Entonces, en primer lugar se tienen los datos de filiación e identificación, como la edad, el sexo, la locación residencial, si tiene alergias, la situación socioeconómica, debido a que se debe saber cuáles son las posibilidades económicas que él tiene para recibir un tratamiento, la profesión y deportes que practica, debido a que hay ciertas profesiones y deportes más peligrosos que otros, el motivo de la consulta y si tiene una enfermedad actual y antecedentes. Esto debe ser registrado minuciosamente porque así se puede llegar a una conclusión para el objetivo diagnóstico. Existe también algo que se llama anamnesis sistemática, que es un interrogatorio para saber cómo se siente el paciente con respecto a sus órganos o sistemas. Entonces es donde se preguntan síntomas, signos, hábitos, hábitos de su día a día, hábitos de su alimentación o algunos hábitos tóxicos, como por ejemplo si fuma o bebe mucho. Posteriormente se realiza un examen físico en donde ya se empiezan a evaluar los signos vitales y el estado de conciencia del paciente. Entonces el médico ya hace una inspección, percusión y una palpación y una auscultación a su cuerpo.
Entonces, en primer lugar, se debe tener un diagnóstico. Entonces, para eso hay un diagnóstico sindrómico, se deben hacer estudios y exámenes si no se llega a una conclusión, diagnóstico etiológico, anatómico y finalmente se llegará a un diagnóstico definitivo. Posterior al diagnóstico se prosigue con una evolución del paciente, qué cambios sintomáticos ha tenido, qué resultados se obtuvo de los estudios y exámenes y qué nuevos síntomas han aparecido en la evolución. Al paciente se le da de alta cuando, pues en el caso de que sea por decisión propia del paciente, cuando está ya curado de su enfermedad, cuando prosigue un tratamiento a domicilio o cuando ya ha fallecido. Finalmente, tenemos la epicrisis, que se hace al final de la historia clínica y es un resumen de la enfermedad actual que incluye antecedentes, tratamientos y resultados de exámenes que se llevaron a cabo durante la enfermedad. Muchas gracias.